Gracias por acompañarme una vez más a grabar el podcast que en esta ocasión, como se dieron cuenta por el título, tiene que ver con un estudio que a mí se me hizo muy interesante porque no sé si es la primera vez, pero es definitivamente una de las primeras veces en las que fehacientemente se determina que existen cambios estructurales en el cerebro demostrados por resonancia magnética en pacientes que tienen tipo 2 y también se estudió en pacientes con obesidad. Ciertamente este es un estudio, como lo vamos a ver, que se hizo en una población muy específica, que son los indios Pima americanos, pero aunque bien no es generalizable, por así decirlo, todo lo que pudiéramos encontrar, yo creo que es sumamente interesante darnos cuenta de que sí existen estos cambios estructurales en el cerebro y que nosotros como radiólogos pues podríamos identificarlos. Así es que gracias por estar conmigo y vamos ahorita a revisar la introducción y luego hacer todos los comentarios como normalmente lo hacemos. La demencia es una epidemia global que se espera alcance 152 millones de casos para el 2050. La prevalencia creciente de diabetes tipo 2 y obesidad son consideradas factores contribuyentes. Los indios Pima americanos, particularmente, tienen una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 y otros factores de riesgo metabólicos. Acompáñenme a revisar y analizar este estudio que busca explorar cómo la diabetes tipo 2 de larga duración, la obesidad y otros factores de riesgo metabólicos se asocian con la cognición y la estructura cerebral en esta población. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como saben, lo dedicamos a la revisión prácticamente siempre de artículos científicos. A veces revisamos artículos de opinión o editoriales que considero que sean interesantes. Casi siempre revisamos artículos de revistas de nuestra especialidad, pero a veces no, como el caso de hoy, en donde vamos a revisar un artículo que se publicó recientemente a finales de julio en el Annals of Clinical and Translational Neurology, y es una revista de clínica y de investigación translacional, específicamente en neurología, y cuyo título en español sería algo así como Asociación entre resultados de salud cerebral y factores de riesgo metabólico en personas con diabetes. Es un estudio realizado por radiólogos y médicos neurólogos también de la Universidad de Michigan. Y como les digo, pues está recientemente publicado. Como siempre, les voy a dejar la liga en la parte de la descripción de este podcast. Pero bueno, para poner esto en contexto, pues sabemos que la demencia es evidentemente o está siendo una epidemia global. Y hay muchos factores que se han asociado con esto. La idea no es revisar obviamente todo, sino centrarnos en algo que se ha sugerido, que su aumento pudiera estar relacionado en parte, les digo, hay otras cosas, con la prevalencia creciente de diabetes tipo 2 y también de obesidad. Y fíjense que los autores para este estudio se centraron en una población que son los indios Pima americanos. Y creo que lo escuchamos o lo sabemos desde que estudiamos medicina y estudiamos la parte de diabetes, al menos yo es de lo que me acuerdo. Y estos indios tienen una mayor prevalencia de diabetes tipo 2, de neuropatía, de obesidad, hipercolesterolemia y también consecuencias de lo mismo como enfermedad renal crónica comparados, claro, con la población general. Entonces, este estudio buscó comprender, si se pudiera decir así, el efecto que tiene la diabetes tipo 2 y los factores de riesgo metabólicos en la cognición y en métricas cerebrales, medidas con resonancia magnética, y es aquí obviamente por lo que me interesó, porque pues obviamente es nuestra área. Y claro, como les comentaba, esto es en una población muy específica, que son los indios Pima, y que evidentemente podríamos decir que tienen cierta cuestión y carga genética y demás, y que pudieran los hallazgos no ser generalizables, pero creo que de todos modos es un estudio muy sólido y que creo que es conocimiento que debemos de tener como radiólogos en un momento determinado, y también para todo lo que tiene que ver en la población general y la educación que hacemos hacia ellos.
Pues bien, si hablamos de la parte de general de material y métodos, este es un estudio que se realizó desde noviembre del 2017 hasta julio del 2019. Es un estudio transversal, se hizo en 51 indígenas Pima americanos que tenían diabetes tipo 2 y lo interesante es de que prácticamente todos ellos tenían más de 20 años de evolución y esto creo que es una característica interesante del estudio porque y lo enfatizan bastante, ¿no? El hecho es de que muchas veces cuando hacemos estudios de lo que sea, e incluimos pacientes con diabetes o pacientes con hipertensión o cualquiera de estas enfermedades crónicas, como le llamamos, pues definitivamente que no es lo mismo un paciente que tiene diabetes de hace 2 años a uno que tiene hace 20 años o uno que tiene hipertensión hace 2 días o 2 años, lo que sea, a un paciente que ya tiene 10 años con hipertensión. Entonces, creo que esa parte sí le da fuerza y es interesante, ¿no? Fíjense que, bueno, ya centrándonos en la parte, porque vienen bastantes datos y demás, pero en la parte que incluyó las evaluaciones cognitivas, también ahorita les voy a platicar qué se estudió el fenotipo metabólico y se hicieron secuencias de resonancia magnética estructural y funcionales, que creo que esa es una parte también muy interesante. De la cognición, lo que utilizaron fue algo que yo no estaba familiarizado, que es una cosa que se llama el NIH Toolbox Cognition Battery, que es como es un conjunto de pruebas, ¿sí?, que evalúan diferentes aspectos de la cognición. Las resonancias magnéticas, bueno, ahí en la liga a los que les interese vienen todas las características de cómo se hizo, pero finalmente fueron, digamos, realizadas y analizadas para medir diferentes aspectos de la morfometría cerebral y básicamente se centraron en lo que corresponde a los volúmenes de sustancia gris, sustancia blanca, grosor cortical y algo interesante que lo hemos visto y parecerían así como las famosas hiperintensidades de la sustancia blanca y midieron el volumen de estas hiperintensidades. ¿Okay? Para nosotros radiólogos sabemos que estas hiperintensidades pues significan o no son nada específicas, están en varias situaciones, pero generalmente pudieran asociarse también con la parte que estoy platicando al principio que tiene que ver con la demencia. Y también se evaluaron las complicaciones de la diabetes, como la neuropatía autonómica cardiovascular y también la enfermedad renal crónica. Y para esto hicieron obviamente diversas pruebas y mediciones. Bueno, ya yéndonos a los resultados, fíjense que lo interesante es que a pesar de tener, como yo les decía, diabetes de larga duración y otros factores de riesgo metabólico, esta tribu, estos indios Pima, la cognición de los participantes, o sea, de los que eran enfermos o de indios, pues fueron similares a las de los controles. Los controles vienen ahí una tabla, obviamente hicieron el MASH con edad, sexo y demás. Y básicamente, bueno, obviamente los controles no tenían diabetes y no tenían obesidad, sí, pero se hizo todo lo demás, eran prácticamente semejantes. Y fíjense que la regresión, el estudio de regresión que se hizo estadísticamente, reveló que la mayor duración de la diabetes tipo 2, ¿sí?, entre más tenían, porque la media era de 20 años, como yo les decía, pero obviamente había unos que tenían más, se asoció con un menor grosor cortical, se asoció con un menor volumen de materia gris, menor volumen de la materia gris subcortical y un mayor volumen de esas hiperintensidades de sustancia blanca que yo les estaba hablando. Y esto obviamente lo ajustaron para el volumen intracraneal total, porque si estamos midiendo volumen, pues obviamente tenían que básicamente hacer eso como para hacer el ratio, ¿no? La división entre el volumen, o sea, todo lo que había de volumen entre el volumen craneal total, y eso obviamente para cada paciente. Entonces, obviamente representaba un número específico para cada uno de los pacientes. También con respecto a la diabetes, se encontraron que la mayor duración de la diabetes tipo 2 se asoció con menores puntuaciones en una prueba de memoria episódica. Y básicamente fue la única y no fue estadísticamente significativo, aunque sí hubo una tendencia a que tenían, es una prueba en donde les ponen imagen, bueno, como les digo, este Toolbox tiene muchas pruebas, pero en esta en particular en la que salieron menos bien o mal, o como le quieran poner, es una en donde les ponen imágenes y tienen que recordar la secuencia de las imágenes.
Ahora, por otro lado, también estudiaron la obesidad y fíjense que la obesidad no se asoció de una manera consistente con diferencias en la cognición, ni tampoco con las métricas cerebrales ni funcionales ni estructurales que les había platicado. Los participantes con obesidad tenían, sin embargo, así se demostró que tenían en la funcional una discreta anisotropía fraccional más alta, que era obviamente indicativa de una microestructura de materia blanca más direccional, obviamente, y o sea que había, obviamente, al tener eso implica una probablemente pérdida de la sustancia blanca, mayor cantidad de líquido entre los axones y obviamente esos tensores de difusión que hay que se hacen en una sola dirección. Pero esto, como les digo, fue tendencia, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Y por otro lado, se encontró que la neuropatía autonómica cardiovascular y la enfermedad renal crónica, pero no la neuropatía periférica, estaban asociadas con una disminución del volumen de la materia gris y un aumento del volumen de estas hiperintensidades de la sustancia blanca. ¿Okay? Esos fueron los resultados principales. Bien, pues ya en la parte de discusión del artículo, fíjense que, bueno, es bastante extensa, pero voy a tratar de resumirla. Los autores mencionan que sus resultados son, digamos, consistentes ya con un estudio que presentan ellos allá por el 2019, si no me equivoco, de una revisión sistemática que muestra que había una asociación entre las complicaciones crónicas de la diabetes y la disfunción cognitiva. Pero esta revisión, de hecho, dice, o el metaanálisis termina diciendo, viene ahí en la parte de discusión que les digo del artículo, de la importancia de controlar estas complicaciones crónicas de la diabetes para prevenir el deterioro cognitivo. Y esto obviamente fue en este metaanálisis, pero esta investigación, la que les estoy platicando ahorita, que está muy interesante, pues plantea una serie de cuestiones esenciales acerca de la conexión, al menos a mí me hizo pensar mucho y analizar, ¿no?, entre la diabetes, la obesidad, la salud cerebral, sí que pudiéramos decir así, evidentemente valorada por la parte de la cognición y la parte estructural o funcional. Y particularmente lo que diferencia quizá este estudio, como les decía, es que es en la comunidad de indios Pima americanos que presentan una alta prevalencia de diabetes tipo 2 y de obesidad. Ahora, sorprendentemente y a pesar de la larga duración que tenía la diabetes en este grupo, su cognición no se diferenció de una manera significativa de los estándares que eran demográficamente ajustados para los controles que les platiqué. Sin embargo, sí se observaron cambios estructurales en los cerebros que parecen estar ligados en otros estudios, ¿sí?, y también con la parte cognitiva, aunque aquí no se demostró, y que parecen estar ligados en este estudio con la duración de la diabetes. Como yo les decía, a medida que teníamos mayor grado de evolución o de tiempo con la diabetes tipo 2, tenían esto, ¿no? Los cerebros de los participantes con una mayor duración, como les digo, de la diabetes, pues mostraron lo que les decía, ¿no?, una reducción en el grosor cortical, una disminución de la materia, el volumen, pues, porque lo que me dieron fue el volumen de la materia gris. Ahí viene un software especial que ellos utilizaron y, como les decía, el aumento de las hiperintensidades de la sustancia blanca. Y estos, de alguna manera, pues son indicativos, estrictamente hablando, de cambios patológicos cerebrales, ¿ok? Y esto se asoció, como les digo, con el tiempo de evolución de la diabetes. Los resultados también, los que presentan estos autores, pues digamos que también desafían la suposición de que la obesidad es un factor clave en la relación entre diabetes y salud cerebral, al menos en esta población, porque no se encontró ninguna relación. Contrariamente a lo que se esperaba con base a estudios de otras poblaciones, pues en esta corte de indios Pima americanos la obesidad no se asoció de manera significativa ni con las medidas de cognición, como les decía, ni con los resultados cerebrales funcionales o estructurales por medio de resonancia magnética. Y entonces esto sugiere que la duración de la diabetes podría ser, digamos, un predictor más importante que la obesidad en cuanto a las alteraciones cerebrales en la población, al menos en esta población, como les digo, porque hay otros estudios que no en la parte estructural, pero sí en la parte de cognición, ya lo han demostrado, y esto podría tener un impacto específico y potencialmente acumulativo
si lo vemos así, en el cerebro a largo plazo, al menos desde el punto de vista estructural y funcional. Además, esta investigación también es interesante porque resalta la relación entre ciertas complicaciones de la diabetes y las, digamos, estructura o salud cerebral, si le podemos llamar así, a la ausencia de estos, los cambios cerebrales que encontramos. En este estudio, como yo les platiqué, tanto la neuropatía autonómica cardiovascular como la enfermedad renal crónica estaban vinculadas con alteraciones cerebrales. ¿Okay? O sea, había pacientes que tenían esto y entre más tenían, más alteraciones cerebrales tenían. Y esta, como les digo, es una disminución del volumen de la metallia gris subcortical, aumento de las hiperintensidades de la sustancia blanca, semejándose a otros patrones que hemos visto que se asocian a trastornos cognitivos. Justamente tienen, ya lo hemos platicado en un par de podcasts aquí también, hablando de Alzheimer, hablando de demencias, sobre esta disminución específica que existe sobre la sustancia subcortical y sobre estos cambios en la tensores de difusión, anisotropía y las hiperintensidades de la sustancia blanca. Ahora bien, un aspecto clave que pudiéramos decir que emerge de esta investigación, pues obviamente es la necesidad de entender los mecanismos subyacentes que relacionan la diabetes tipo 2 y, digamos, la obesidad en un momento determinado con la salud cerebral. Es fundamental, pues, digamos, realizar investigaciones o más investigaciones que busquen ver cuáles son los mecanismos, en especial por qué la obesidad y la diabetes tipo 2 a menudo coexisten. Bueno, eso creo que hay mucha información, resistencia a la insulina y demás, pero cómo estos están relacionados con estas condiciones y con los cambios estructurales a nivel cerebral. El estudio también, ya para terminar, de los autores, pues digamos que resaltan la urgencia de hacer intervenciones médicas y sobre todo del estilo de vida para manejar y prevenir las complicaciones de la diabetes, especialmente en poblaciones con alta prevalencia de diabetes tipo 2, como en este caso en particular, pero bueno, podríamos también, en el caso en particular de México, sabemos que hay una prevalencia y que pudiera haber cuestiones raciales, genéticas y demás involucradas en todo esto, no me meteré en eso, pero evidentemente que sabemos que esa es una parte que afecta mucho a nuestra población y quizá otras también de América Latina. Pues bien, en resumen, este estudio, esta investigación profundiza en la, podríamos llamarle, compleja relación entre la diabetes tipo 2, la obesidad y la salud cerebral en una población muy específica y vulnerable, que son los indios Pima norteamericanos, ¿no? Y los hallazgos sugieren, pues, una relación, aquí salió francamente significativa, entre la duración de la diabetes tipo 2 y las alteraciones cerebrales que ya les platiqué, así como entre ciertas complicaciones de la diabetes y la salud cerebral. Y esto obviamente abre caminos para mucho más investigaciones y posibles intervenciones tanto preventivas como terapéuticas asociadas con estos hallazgos. Pues bien, espero que este artículo y esto que les platiqué haya sido de su interés. A mí me pareció sumamente interesante por la prevalencia y la frecuencia que tenemos de la diabetes tipo 2, la obesidad y obviamente los cambios que pudiéramos muchas veces decir simplemente van asociados con la edad, ¿no? Pues comparados con la edad, estos pacientes tienen mayor pérdida de sustancia gris, de volumen de la sustancia gris y alteraciones en la sustancia blanca. Entonces podría ser algo que podríamos empezar a identificar y buscar más en nuestros pacientes. Bien, pues como siempre, agradecería mucho sus sugerencias también, sus comentarios en las diferentes redes sociales donde publico este podcast. En YouTube también, aquellos que lo ven a través de este medio. En la página de memorandum.mx o en mi correo es memolizondo@memorandum.mx. Como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en la próxima.